De ser y vivir, y ha creado de sí misma una imagen que no se parece a ninguna y que prácticamente nadie ha podido imitar. Inteligente, vanguardista, en toda la extensión de la palabra, diferente. Y además es una chica Almodóvar. Ella es Alaska y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Alaska nació el 13 de junio de 1963 en México, Distrito Federal, hace ya 44 años. Y la verdad es que nadie se llama Alaska, ni ella. Su verdadero nombre es María Olvido Gara Jova, hija de un padre refugiado español y de madre cubana. Olvido pasó prácticamente toda su infancia en nuestro país, hasta que un día de 1973 su padre decidió que había que hacer las maletas para irse a vivir a España. Cuando muere Franco en el año 75, el padre de Alaska, Manuel Gara, que es un asturiano republicano que está exiliado en México, pues decide que puede ser un buen momento para volver a España. ¿Cómo viviste tú ese cambio? Al principio mal, era todo un drama, me imagino que era un drama existencial, como que se acababa tu mundo. La niña, que es Alaska, por supuesto, pues pasa de un mundo como podía ser el México de los años 70, pues con muchas cadenas de televisión en color, todos esos héroes americanos están allí, los cómics de la editorial Novaro, las series de televisión, todo eso al llegar aquí se acaba. Aquí se encuentra con que las series de televisión son en blanco y negro, son los chiripitifláuticos, que no tienen nada que ver con aquello, que los cómics son más bien pues más blandos, que no tienen nada que ver con esa especie de mundo pop en el que ella vive. Aquí el pop todavía no existía en el año 75. Para mí ese viaje a los 10 años es determinante, se termina la infancia. Que es que yo ya soy un adolescente con 11 años, porque ese viaje a esa edad tan determinante, yo creo que como que te implica que te tienes que madurar, primero te tienes que adaptar a una cultura que no es la tuya, que el primer mes te espanta y al segundo te has hecho dueña y estás encantada, pero el cambio es duro. Para Olvido fue complicado adaptarse al uniforme y horarios de su nueva escuela, mucho más rígidos y demandantes de los que tenía en México. Pero curiosamente, el que más sufrió el cambio fue su propio padre, quien al año y medio decidió que quería volver a México. Pero la madre de Alaska decidió quedarse en España. Ella dijo, nosotras no vamos a volver a cambiar de colegio, a cambiar de país y nosotras ya nos quedamos aquí. Entonces tus padres se separan en ese momento. Sí. ¿Y cómo viviste tú la separación? Pues no te podría decir ni qué mal, porque lo viví como algo natural. A partir de ahí la relación entre Alaska y su padre es pues a distancia, y siempre ha sido un poco como un misterio, ¿no? Toda esa parte de su vida. Me agarró a mí como con 12 años y yo con 12 años ya empezaba a tener una vida propia muy grande. Entonces de repente yo ya tenía un mundo que no era el familiar, nada más, que era ese mundo que tú te creas cuando empiezas a crecer, de tus amigos que no son los del colegio, que son los que tú vas eligiendo, te vas haciendo como tu propia familia. Ya empezaba con el nombre de Alaska. Y es que el surgimiento de su nombre, Alaska, tiene un origen muy particular, una vez que la joven encontró el nombre en el mapa del continente americano. Lo que estaba haciendo en aquel momento era unas traducciones de unos cómics americanos para unas revistitas que se hacían así a fotocopia y se vendían como si fuera aquí en el Chopo, sí, en España. Y fue la primera vez que, fuera del contexto de firmar un examen del colegio, yo ponía mi nombre y encontré el de Alaska y lo cambié. Definitivamente. Claro, yo me imagino que en aquel momento no me imaginaba que fuera a tener ningún alcance. Yo creo que era una fantasía infantil, ¿no? Como ahora me voy a llamar Alaska, pero no me podía imaginar que sí me iba a llamar Alaska y más para más gente, ¿no? ¿Y así de fácil empezó tu papá, tu mamá, tus hermanos a decirte Alaska? No, en casa nunca te dicen Alaska. Y además los amigos nunca te dicen Alaska. ¿Sabes? A mí nunca, todo el mundo que me conoce y que es cercano me llama Olvido. Alaska fue el nombre para una nueva etapa en la vida de Olvido, la nueva personalidad de un singular personaje que poco a poco fue tomando forma, la de una chica amante de la música punk y de toda la escena underground que estaba tomando fuerza en España y con la que su mamá y abuela materna irremediablemente tuvieron que convivir. ¿En qué momento
adoptas una imagen tan diferente a la de todos los demás? No es un momento, es una sucesión de momentos y de influencias. Pertenecía a aquella movida donde estaba la Siouxian de Banshees, muy de moda, y era un poco la Siouxian de Banshees española. Ojo negro, pelo negro, aquella época de oscuro, ¿no? De negror que llamamos. Y de peleas de adolescente con la mamá y de cambiarte en el elevador antes de entrar en tu casa. ¿En serio? Porque ya sabes las consignas. Es que estamos hablando de una niña con kikis de colores, no sé, es que lo que pasa es que ella tenía una gran facilidad de camaleónica, de transformación. Hasta que un día te pillan antes de que te dé tiempo a cambiarte y te das cuenta que tampoco pasa tanto. Antes, cada vez que ella salía a la calle, la gente le decía marciana, qué rara, y sí que la insultaban. Entonces la gente te dice, ay sí, ¿cómo te pones así? Digo, claro, porque yo me veo muy bien así, entonces yo no voy a sacrificar verme bien y estar a gusto, pues por ese poquito de educación que a usted le falta, por andarme mirando, andarme diciendo, ¿no? Mi mamá tuvo unos años difíciles, yo lo reconozco, entre mis 12 y mis 18, sola. Y además siempre con la amenaza de te voy a mandar a un internado o tu papá va a venir y te va a llevar a México, porque ella estaba sola en el fondo y yo ya estaba en la música, yo ya entraba y salía. Y mi mamá eso no le importa porque es una persona muy abierta, pero es madre. Claro, entonces, y sentía que perdía ella era madre y yo era adolescente. Una adolescente que, inspirada en esa música tan poco convencional, pronto creó su propia banda, con unos integrantes que simplemente se encontró en la calle. En ese momento en España, si tú ibas vestido un poco diferente, pues ya enseguida hacías contacto y no había mucha gente así, entonces cuando veías a otro que se parecía, pues enseguida hacías contacto. Yo tenía un puestito en la calle donde vendía revistas y discos y ella vino de cliente, tenía 13 años y entonces le vendí un disco y empezamos a hablar y así nos conocimos en la calle. Como aquí en La Lagunilla, pues en un mercado así. Ella era la guitarrista, yo tocaba el bajo. Entonces nosotros tocábamos una cosa que había en Inglaterra que se llamaba punk, que era, pues, si no sabes tocar nada, pues no te vas a poner a tocar rock o lo que sea, porque el punk es muy fácil porque no hay que saber tocar casi. Aquello era horroroso, no quieras ni verlo, menos mal que no hay ni películas caseras de eso y no las puedes rescatar por ningún lado, porque puede ser dramático. Y ella era un marciano, una marciana muy divertida. Pero además, y para colmo de su madre, Alaska decidió dejar la escuela por la música y por ese grupo que formó en 1977 con Nacho Canut y Carlos Berlanga, al que llamaron Caca Deluxe, una de las primeras bandas de New Wave de la famosa movida madrileña. Y a los 14 años quiero dejar el colegio, porque yo ya esta doble vida de con el uniforme por la mañana y con mi grupo por la tarde no la voy a seguir llevando. Y todas esas cosas una madre las tiene que ir. Yo creo que mi madre lo hizo bien, porque cuando yo le dije, dejo el colegio, me dijo, vale, pero no te vas a quedar en casa de vaga. Y me puso a trabajar con unos amigos suyos. Bueno, pues le buscó ser secretaria. Ella tuvo que aprender a escribir a máquina y enseguida se colocó a trabajar a los 14 años. La mamá de Alaska nos dejaba hacer todo, ensayábamos en su casa. Ella nos veía, pues no lo veía bien. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando firmamos el primer contrato, que éramos todos menores de edad, el único padre, la única madre que fue la mamá de Alaska. Al fin y al cabo, la pobre iba nos conseguía los primeros conciertos, que si en un bar gay de unos amigos, ahí íbamos nosotros a tocar. Y actuábamos y íbamos y veníamos y ya está. Y no se movían grandes cantidades de dinero, se movía pues para tomar un bocadillo y divertirte, ¿no? Tantos en el colegio, en una época también colegial, ¿no? Nosotros, a pesar de que lo veíamos como algo exterior, somos gente práctica. Nosotros pensábamos, si no nos hacemos famosos y no ganamos dinero, tenemos ahora 17 años, 16, pero tendremos 20 y tendremos que trabajar. ¿Queremos trabajar? No. ¿Qué tenemos que hacer para no trabajar? Vender muchos discos y hacernos profesionales, lo que decidimos hacer inmediatamente. Alaska y su grupo debutaron el 8 de enero de 1978 y ya para marzo, gracias a tu tema Pero qué público más tonto tengo, habían logrado hacerse famosos como el primer grupo punk de Madrid. Sin embargo, el 2 de septiembre y con la integración de Ana Curra y Eduardo Benavente, Caca Deluxe cambió de nombre. Ahora serían Los Pegamoides, cuya presentación oficial se llevó a cabo a finales de enero de 1979. Pues ahí llegamos a un público que ya era masivo y que no era así como el público entendido underground que teníamos, ¿no? Nos fichó una discográfica.
Entonces ya ahí pues sacamos un disco y vamos, ya un disco que sacamos una canción que se llama Bailando, que se hizo muy famosa. Entonces ahí ya pues nos hicimos, nos hicimos famosos. Que Olvido fue un artista con muy pocas cualidades, pero con muchas condiciones. Ella era especial en su imagen, su forma de vestir, su forma de... Fue abriendo un camino en ese estilo, ¿no? Que no sé ni cómo se llama, pero sus pelos y su... y su descaro, diría yo. Era un poco descarada con la vida, ¿no? Muy atrevida y como que rompía normas. La imagen punk de Alaska más la proyección que le habían dado los Pegamoides la convirtieron en la candidata ideal para darle vida a Bomb, uno de los personajes principales de una cinta llamada Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. La primera película de un entonces muy joven director español llamado Pedro Almodóvar. Amigos comunes, pintores, bueno, pues gente del círculo que frecuentábamos. Entonces este chico lee, el pintor Guillermo Pérez Villalta, lee el guión y ve que hay una quinceañera, punk y no sé cuánto. Y entonces las películas de Pedro, salvo Carmen Maura, que ya estaba en esta película, se trataba mucho de que quien tuviera el perfil hacía el papel, porque allí no había dinero ni para vestuario ni para inventar cosas. Entonces, quien ya fuera así. Exacto, si él tiene el personaje de una punk de 15, necesita eso. Entonces le dijo, tengo a la persona para que te haga este papel. Pedro ve a Alaska y obviamente la considera la primera mujer que puede exponer con esa fuerza, no tanto tan andrógina, pero sí una fuerza de cámara impresionante. Y creo que Alaska sí fue una mujer ponqueta, rockera, que se pintaba, que llegaba, que hablaba, que demostraba, que se subía. Digo, que era una loca para Pedro y le funcionaba para Pedro y el personaje era eso. Sería muy complicado decirte hasta dónde es un personaje y dónde es la misma Alaska. O sea, yo creo que después los años dan la razón de que Alaska no actuaba, así era. Y de que seguramente Pedro le ha de haber dicho, no actúes. Tú eres así, como Boom, ¿no? Eso se hizo en régimen de cooperativa, o sea, nadie cobraba, todo el mundo aportaba su trabajo. No tenía dinero, él de repente decía, bueno, pues ahora tengo 500.000 pesetas, voy a rodar. Cuando se le acababa el dinero se paraba todo, ya no hay película. Entonces él empezaba otra vez, venga, más dinero. Entonces ya tengo otras 500.000 pesetas, vamos a seguir rodando la película. Y lo hizo así en 3 años. Yo empecé la película con 15, cumplí los 16 un día de rodaje y cumplí los 17 otro día de rodaje. Y ahí se terminó. Para ella supongo que es pues el orgullo de estar en una película que además tenía muchísimo que ver con lo que a ella le gustaba. Con el cine de John Waters, con el cine de Warhol, con la cultura pop, con el kitsch folclórico y con todas esas cosas que al principio en las primeras películas de Almodóvar pues él manejaba tanto y tan bien, ¿no? Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón fue estrenada en España en el Festival de San Sebastián de 1980 con resultados francamente polémicos. Si no tuvieras unos gustos tan raros, pues encontrarías pronto una sustituta. Te advierto que mis gustos con el tiempo van cambiando. Cuando era pequeña me gustaban las señoras de más de 50 años. Que Almodóvar estaba en su época de deschongue completito, estaba empezando de la primera película de Pedro y en donde quería decir mucho en una sola película, en donde quería demostrar las cosas chillantes, la locura, la psicodelia, la parte sexual, la parte reprimida, la parte todo eso. Cuando ella levanta la pierna y hace pis, hace una lluvia dorada sobre otro de las actrices o los actores, no me acuerdo muy bien, pues la verdad es que fue como un poco impactante. Vengo meándome. Espera. Aprovecha y hazte encima de ella. Está caliente y la refrescará. Un poco difícil sí que va a ser, pero valdrá la pena. Seguro, yo te ayudo. Tú relájate, hija. Súbete a la silla. Levanta la pierna. Íbamos a los estrenos Pedro, Carmen, yo, otro de los actores, y más o menos sabíamos cómo iba a reaccionar el público. Intentábamos... ¿Y cómo reaccionaba el público? Mal. Pues se iban o protestaban o se escandalizaban, claro, o les horrorizaba. Entonces nosotros presentábamos la película, buenas noches, pues en un pueblo de España, en Salamanca, no sé dónde. Y cuando se apagaba la luz nos íbamos corriendo, porque sabíamos que al día siguiente la quitaban normalmente. Y entonces no era como ahora
que me dicen, y ha sido la primera chica Almodóvar. Y yo, sí, pero es que entonces no era ningún premio ser chica Almodóvar. Durante esta época, con el sencillo de Bailando, sonando en la radio con gran éxito, Alaska no solo se convirtió en un ícono de la cultura punk en España, sino incluso hasta en su vocera y líder de opinión. Alaska empezó a salir en la tele y la tele empezó a buscar a Alaska, ¿no? No solo para que hiciese playbacks o actuaciones con su grupo, sino porque a los presentadores les gustaba entrevistarla. Entonces la llevaban a muchos programas para que hablara y era como si fuera el mono que sabe hablar, porque no se imaginaban que ella iba a ser tan... Ella hablaba de todo, de cultura, hablaba de la Edad Media, hablaba de todo lo que le preguntaban, ella hablaba muy bien. Ella fue la opinóloga, opinaba de todo, sabía de todo y hablaba de todo. Se cultivó mucho, ya era una mujer culta, pero se cultivó aún más. Un programa que había aquí en el año 80-81 que se llamaba La Clave, pues de repente entre un montón de intelectuales y de un montón de periodistas que están allí sentados en sus sillas, todos muy serios, con chaqueta y corbata, aparece Alaska para hablar del protocolo con un pelo mohicano morado y además hablando muy bien. Cada vez que salía Alaska en la tele y vestida así, pero hablando como la persona sensata, inteligente y culta que es, había como una especie de conmoción que te llevaba a quererla. Entonces, lejos de ser vista como un elemento peligroso por la ropa e incluso por la música que podía hacer, pues a la gente le caía bien. Y la gente también como que se creó una imagen de mí, casi diría de personaje, más allá de lo que era el grupo. Pero es que también coincidió con años de mucho éxito del grupo a nivel comercial, entonces se juntó todo, ¿no? Fue líder y una de las grandes protagonistas de la movida y después de la modernidad, después de la movida, y todavía hoy sigue siendo una mujer que continúa proponiendo, continúa desafiando, continúa apostando. Pero entonces las drogas se metieron en medio del éxito de los Pegamoides, afectando principalmente a uno de sus integrantes. Había problemas de drogas, había mucho tipo con las otras personas. ¿Sí alguna vez tuviste algún tipo de problema con la droga y el alcohol? Los escándalos, subían encima de las mesas, regaban, no sé cuánto. Y más adelante, Alaska regresa a su país natal, México, a enfrentarse al rechazo y la censura de algunos medios de comunicación. Yo creo que ahí se le fue de las manos a Raúl Velasco, que nunca habíamos pensado que fuera a tener un recibimiento así. Las historias al regresar. Les voy a... Luego de haberse convertido en una de las primeras chicas Almodóvar y en una líder de opinión en España, en 1982 la era de los Pegamoides llegó a su fin y Alaska, Nacho y Carlos se separaron de Eduardo Benavente y Ana Curra, quienes al parecer se habían convertido en adictos a la heroína. Nos hacemos masivamente conocidos y ahí es donde notas las diferencias entre cómo quieren trabajar unos miembros del grupo, qué tipo de expectativas tienen. Yo no quería meterme en la vorágine que querían los otros dos integrantes que se fueron por otro lado, del tipo de trabajo, el tipo de conciertos. Los escándalos, subían encima de las mesas, regaban, no sé cuánto. Había problemas de drogas, había mucho tipo con las otras personas. También ahí chocan los caracteres, la manera de tratar a la gente con la que trabajas. Uy, de repente hay gente que triunfa y se vuelve como grosera, imperativa. Aquí no es un problema de ser ambicioso o no serlo, sino de tener el mismo tipo de ambición en un momento dado. Dijimos, no queremos seguir con esta gente, aunque tenemos ahora mucho éxito, pero preferimos cortar por lo sano, o sea, cortar y empezar de nuevo. Y es que en el tema de las drogas también han sido muchos los rumores y mitos que han rodeado la historia de la propia Alaska. ¿Sí alguna vez tuviste algún tipo de problema con la droga y el alcohol o eso nunca sucedió? Nunca sucedió. Y no creo que nunca suceda porque eso vuelve a ser una cuestión de carácter. Ni Ana Curra tomaba drogas, ni Alaska tomaba drogas. Ha tomado las que tenga que tomar, pero digo, no ha sido drogadicta, que es una enfermedad. Y la única persona que ha tenido problemas con la droga fue Carlos Berlanga y Eduardo Benavente, ¿sabes? Carlos siempre fue tímido, siempre fue una persona difícil de comunicar. Se le echa mucho de menos porque era una persona también muy, muy brillante, pero ese sí tuvo grandes problemas, ¿no?
Pero Olvido no, su problema no han sido las drogas, quizá a lo mejor han sido más los bocadillos de chorizo que le pueden hacer eso es un gran problema para Olvido. Pero las drogas no, yo creo que Olvido tiene muy bien ubicadas las drogas en su vida. Hay cosas que van contigo y cosas que no van contigo, y yo, que soy esa persona que te digo que me levanto y entonces lo apunto todo, es muy difícil que me deje llevar por cosas que te desorganizan. Entonces creo que jamás voy a tener un problema en ese sentido. Casi puedo poner mi mano en el fuego, esta y la otra, las dos. Con la salida de Eduardo y Ana del grupo, Alaska y Nacho Canut buscaron entonces a su compañero Carlos Berlanga, quien había abandonado a los Pegamoides en 1981, y crearon un nuevo grupo, Dinarama. Alaska y Dinarama se convirtieron entonces en algo de lo más representativo de la escena musical en España, junto con otro gran ícono de la música de la época. Pues había dos íconos dudosos, que éramos Alaska y yo. Alaska y Dinarama y vos eran así las propuestas así como más valientes. En 1983, Alaska recibió una trágica noticia. Eduardo Benavente, exintegrante de los Pegamoides y en algún momento amante de la cantante, había fallecido a los 20 años en un accidente automovilístico. De hecho, la vida sentimental de Alaska no había sido nada sencilla hasta ese momento. En una ocasión Nacho Canut me contó que Olvido, pues que seguramente era una persona que a los hombres les asustaba, y yo creo que no va muy desencaminado. O sea, Olvido es como mucha mujer en todos los aspectos, ¿no? O sea, tiene mucha personalidad, es una mujer voluptuosa, o sea, que la ves y es como, bueno, pues como ella quiere ser, ¿no? Incluso Alaska estuvo enamorada perdidamente de Nacho Canut, quien jamás podría corresponderle, pues él es homosexual y ella lo sabía. Pero en el fondo era muy inmadura emocionalmente, yo creo que tenía amores platónicos todos, que me parecían los más profundos del mundo, amores inadecuados en personas que no te corresponden. Como han sido parejas como turbulentas, porque eran amores a lo mejor no correspondidos, o no del todo correspondidos, o no tan correspondidos como ella hubiese deseado que lo fueran. Pero en 1981, Olvido conoció a Ignacio Cubillas García, a quien apodaban Pito, un conocido manager y organizador de conciertos con quien mantuvo una singular relación que duró 11 años. Y bueno, él estaba casado con Ana Díaz, que era su mujer, y también trabajaba con ellos. Entonces ahí se creó una especie como de triángulo, pero no en el sentido sexual, sino triángulo sentimental extraño, ¿no? O sea, que había como una especie de tensión que alimentaba muchas cosas, tanto en lo artístico como en lo personal, y que también, por lo visto, las influenciaba de alguna otra manera, ¿no? Pero también en ese aspecto, como ha sido bastante discreta siempre, pues tampoco sabemos mucho. Pero como es natural en artistas del perfil de Alaska, mientras su vida personal se complicaba, su éxito como cantante crecía como la espuma. Salió a la venta del disco Deseo Carnal, que con el sencillo Ni tú ni nadie tuvo un éxito inusitado. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Y es precisamente en esa época que el éxito lleva de regreso a la cantante a su país de origen, México, donde el material vendió 20,000 copias sin ningún tipo de apoyo ni promoción, por lo que la compañía discográfica se apresuró a invitar al grupo a nuestro país. Cuando nosotros vinimos aquí era pues como... Fue un momento de muchísimo éxito en España y se convierte en un momento en que ese éxito se expande, ¿no?, a otros países, y empiezas a venir a México y vas a Venezuela y vas a Argentina. Es para mí un descubrimiento. Darme cuenta, primero es de repente volver y darme cuenta por qué yo en el fondo no soy española. Fue importante por una cuestión como de raíces, ¿no? Como que vuelves después de 10 o 12 años al sitio donde has sido más feliz, y además vuelves por la puerta grande, y vuelves demostrándole al mundo, tanto a España como a México, que aquella niña tan especial, tan rara, con aquellos gustos tan poco comunes,
ha convertido todo, ha hecho de sí misma una estrella, y no solo una estrella, sino que además una gran artista, ¿no? Sin embargo, la primera presentación de Alaska en la televisión mexicana no fue muy afortunada. Y es que la extravagante cantante resultó demasiado para el conservador gusto de Raúl Velasco, quien la recibió en Siempre el Domingo de muy mala gana. Yo creo que ahí se le fue de las manos a Raúl Velasco, que ponía puros cantantes cursis y de la OT y todo esto, ¿no? Imagínate, te estoy hablando de mediados de los 80, aquí en México el rock and roll estaba sonando con Tatiana cantando en Cumán, para que nos demos un poco la idea. El primer día que se presentó con Raúl, estaba hablado que iban a hacer 2 temas y nada más pasó uno. Al segundo tema ya no la dejó pasar. Cuando inició el corte Raúl, lo que dijo, bueno, perdón público, pero lo que van a ver ustedes ahora sí es una verdadera mujer. Y siguió Olga Brinsky. Entonces te imaginarás lo que sintió Alaska en ese viaje, su primera aparición en televisión. Realmente fue un problema muy emocional para ella y muy emocional para nosotros, ¿no? Porque nunca habíamos pensado que fuera a tener un recibimiento así, cuando estaba funcionando muy bien en radio. Y ella intentó todavía reenganchar toda la promoción que teníamos y mantuvimos el radio, la prensa, y algunos programas de televisión, ¿no? Pero se fue colando poco a poco como la humedad y reventó como un año después. Y ya todo el mundo escuchaba Alaska. El que me hizo el favor de volverla a meter en televisión y darle todo su apoyo fue Luis de Llano. Gracias a Luis volvimos a meter la televisión mexicana y ahí empezó ya el boom enorme con A quién le importa, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues ya Siempre el Domingo la buscaba para que se presentara ahí, ¿no? Paradójicamente. La imagen de Olvido acaba convirtiéndose en parte también de la cultura pop mexicana, ¿no? Entonces nosotros llegamos aquí al aeropuerto y había gente con pancartas esperándonos. Eso no nos lo podíamos imaginar. Eso en España no es así. O que nos llevaran en un coche muy grande con guardaespaldas, eso allí no era así. Entonces, claro, nos quedamos como, bueno, por supuesto que queremos seguir viniendo a México, lo que no queremos es volver a España ya. He estado en México y he estado en club gays y he visto cómo la gente se disfraza de ella, canta sus canciones y sé que México la quiere y la adora, o sea, pero porque México quiere y adora todo lo que es auténtico y fuerte, ¿no? Adoran las calaveras, como no van a adorar a Olvido, ¿no? Pero fue poco después que una canción convirtió a Alaska además en un ícono de la cultura gay. Y los rumores que aseguraban que ella en realidad era un hombre vestido de mujer no se hicieron esperar. Un día muy importante para todos nosotros en España es el Día del Orgullo Gay, y Alaska siempre va en una carroza con todas nosotras. Te podían agredir verbalmente y hasta llegar a agredirte de verdad. Y ella lo ha sufrido eso. Las historias al volver. News. Indudablemente el éxito más emblemático de Alaska es el tema A quién le importa, que fue lanzado en 1986. Una canción que se convirtió en el himno de toda una generación. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Para nosotros es una canción más en un momento determinado. Yo creo que, aunque fue un gran éxito en su momento de ventas y de crítica y de que todo el mundo la conoció y de popularidad, el significado de A quién le importa también se ha ido dando con los años, en cómo esa canción se ha ido convirtiendo para mucha gente en un himno, en una manera de decir las cosas, de decir lo que piensa. Con A quién le importa, Alaska se convirtió además en la cantante que reivindicaba la postura y la forma de expresarse de una nutrida comunidad gay. También apoyaba y salía a la prensa y lo hablaba y lo decía. Y de decir simplemente que ella le fascina el mundo de las travestis, de las drag queens, de los homosexuales. Es una persona muy liberal. Y ella ha hecho de que nuestra vida, o de que nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, sea igual al de todo el mundo. Y ella lo que hizo fue ponernos a todos en la misma balanza, fue haber hecho de nosotras una igualdad. Por eso creo que se ha vuelto un ícono. El primer tatuaje que me hice fue este, que es Divine, que para mí es una diosa absoluta, y las películas de John Waters son para nosotros una gran fuente de inspiración.
De hecho, el último vídeo de Fangoria, Ni contigo ni sin ti, está muy basado en las películas de John Waters y de Russ Meyer, ¿no? Y fue el primero que me hizo. Encuentras a almas gemelas como tú, que son tan raros como tú, y te conviertes un poco pues en una pequeña musa ya de un ambiente que, aunque el ambiente gay que ella frecuentaba eran todo gente más mayor que ella, pero bueno, en cierto modo se convierte como una especie de figura central para ellos. Y bueno, la verdad es que yo casi le beso los empeines porque de alguna manera Alaska ha sido inspiración para mucha gente que estamos en esto, para demostrar nuestras propias ideas y plasmarlas en la televisión, en el cine, en el teatro, donde sea, ¿no? Yo creo que Alaska, lejos de ícono del mundo gay, porque eso ya es pasé, vivimos actualmente en una diversidad. Alaska representa a una mujer que cree en la diversidad, que cree en las diferencias y que cree en el talento y que también cree que se tiene que decir la verdad y que ya basta de la doble moral. Un día muy importante para todos nosotros en España es el Día del Orgullo Gay, y Alaska siempre va en una carroza con todas nosotras. Sí, ella es muy gay. No es que sea gay sexualmente, pero es muy gay, le gusta mucho todo lo que conlleva el glamour de unas plumas, de una fashion, de una carroza, de un reivindicar derechos, de un amor libre. Y tan estrecha ha sido la relación de la cantante con ese mundo que incluso, por increíble que parezca, mucho se rumoró en un tiempo que Alaska era hombre. Le dicen que ese es un travesti, que ese es un hombre operado, y ella dice, no lo soy, pero no se molesta. Ella simplemente dice que no y ya está. Te puedo decir a ciencia cierta que es una mujer. Si es una cuestión, si me preguntas por otro personaje, te puedo decir, pues sí, la he conocido con un tipo de genital y ahora la conozco con otro tipo de genital, pero ella siempre tuvo el mismo genital femenino. Ahora ya igual no, porque es famosa y bueno, es Alaska, pero te podían agredir verbalmente y hasta llegar a agredirte de verdad. Y ella lo ha sufrido eso, entonces ella sí que yo comprendo que ya su vida puede llegar a ser igual que un travesti. Una travesti, al fin y al cabo, es una persona que lucha contra todo lo que le ha dado esa para ser como de verdad es. Entonces es exactamente para mí el mismo concepto, y para mí es un concepto muy valiente, como de que no te conformas con lo que te dan, sino que tú tienes claro que eres otra cosa y luchas por ser eso que tú crees que eres. Ella es fan cuando viene a México de ir a un lugar que se llama el Spartacus, que está en esa, le fascina ir. Tiene muchas amigas vestidas, es más, ella ha ayudado a muchas vestidas argentinas, españolas, mexicanas, allá en España. Yo creo que sí, Alaska es como una especie de vestida con corazón de hombre, pero con alma de mujer. 1989 fue el año en el que Alaska y Dinarama sacaron su último disco, Fan Fatal, tras el cual la cantante y Nacho rompieron relaciones con Carlos Berlanga en tan malos términos que este incluso los demandó para que no pudieran tocar sus canciones en vivo. Pero bueno, también es verdad que era muy genial, entonces también entiendo que él en un momento dado fuera reticente a dejar que invadieran su terreno. Entonces de repente pues volvimos al underground. Se acabaron los hoteles de 4 estrellas, se acabaron las limusinas, todo eso se acabó, pero nosotros decidimos que para nuestra supervivencia era mejor eso. Alaska se convirtió entonces en la Mexican Acid Queen, una disc jockey que amenizaba fiestas en su propio espacio, el Morocco de Madrid, un antro donde se tocaba la música que a ella le gustaba escuchar, hasta que, influenciados por la música electrónica e inspirados en una revista estadounidense de terror mexicano, en 1990 Alaska y Nacho Canut se convirtieron en Fangoria, un nuevo proyecto que significó comenzar desde cero con otro sonido y otra perspectiva. Un momento muy difícil para la pareja de músicos, quienes habían perdido gran parte de su popularidad y su dinero. Ella era una persona que salía a la calle, autógrafos, pero la gente no se daba cuenta que le estaba pidiendo autógrafos a una persona que no tenía un duro. O sea, que estábamos... Pero no se lo podían imaginar, porque ella se tuvo que ir a vivir con su mamá porque no tenía dinero en los 90 cuando... Y dice la mamá, me llegó sin toallas, sin nada. ¿Dónde está todo lo que ganó? Olvidó un momento que no tenía ni para teñirse el pelo. No teníamos dinero. Que eso ahora queda muy gracioso decirlo, pero en el momento... Claro, cuando veníamos a México íbamos a hoteles muy malos, ¿no? Pero vamos, que no viajamos como viajamos ahora ni nada. Pero nos acoplamos. ¿Y cómo fue para ti eso? ¿Cómo fue para ti estar aquí y de repente caer? Pero no es estar aquí y caer, es no poder dar a conocer lo que haces. Asumió que ella había dejado de ser famosa y supo volver
no era solo de boquilla, era de verdad, empezó de cero con todo lo que eso conlleva. Luego empezamos a tocar en festivales muy prestigiosos como el Sonar de Barcelona, y a partir de ahí pues poco a poco empezó todo. Fangoria era una cosa muy underground, o sea, nadie nos quería sacar en la televisión, decían, bueno, sí salen, pero tienen que cantar a quien le importa, decíamos no. Entonces, claro, no tocábamos, pues nadie nos quería contratar. Pero incansable como siempre, cuando sus negocios de bares en España y Argentina comenzaron a apagarse, Alaska se reactivó en 1997 participando en la película española Airbag del director Juanma Bajo Ulloa, y en 1998 se inscribió como estudiante de la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Prácticamente lo único que leo es lo que tiene que ver con el temario de los exámenes, a los que nunca llego a presentarme porque siempre considero que no estoy preparada. Así que llegaré a los 90 años y seguiré en la carrera de Historia. La historia habrá cambiado y yo todavía seguiré estudiándola. Pero muy pronto llegaría para Alaska lo más inesperado. El matrimonio para la cantante se encontraba a la vuelta de la esquina. Esto después del corte. ¿Por qué decidiste casarte con él? Porque era él. El único hándicap, digamos, que yo veo en cuanto a la diferencia de edad, y que yo cada día lo veo así un poquito más claro, es el tema de la maternidad. En su nueva etapa, Alaska y Nacho como Fangoria cambiaron en un par de veces de representante. Curiosamente, en los dos casos, la cantante se involucró sentimentalmente con ellos. Pero el segundo, Mario Vaquerizo, actual manager del grupo, fue quien la llevó al altar. Y yo la veía muy bien, pero me gustó mucho más cuando la conocí en persona. Me pareció mucho más guapa. Siempre he dicho que la cámara no le hace justicia a todo lo guapa que es, y me encantó su sencillez, su cercanía, su profesionalidad. Fue todo como muy teenager, fue todo como muy adolescente, porque bueno, llegaba la hora de terminar el trabajo y decidíamos irnos a un bar a tomar una copa o íbamos a algún sitio a bailar, y empezó como esta cosa como de amiguitos, que ya llega un momento en que dices, aquí está pasando algo. Y nada, un día después de un concierto en Barcelona la di un beso y hasta ahora. Con 6 meses de noviazgo, Alaska y Mario decidieron formalizar su relación y sin avisarle a nadie, volaron con destino a Las Vegas, Nevada, para casarse el 12 de mayo del 2000. Ella vestida como Dolly Parton y él, claro, como Elvis Presley. ¿Por qué decidiste casarte con él? Porque era él. Porque así son las cosas. Porque era él y porque para nosotros, además, en la ceremonia tenemos un mundo muy común de muchas cosas que nos fascinan, un mundo estético, cultural, que nos llena muchísimo, y que participaba de toda esa ceremonia, ¿no?, que hicimos nosotros. Entonces era la persona, era el momento y era la situación. ¿Este hombre qué le ha traído a tu vida? No tomarme las cosas tan gravemente, porque en el fondo soy muy seria y hay que tener más sentido del humor. Aparte de esa estabilidad personal, que yo creo que es evidente, Mario también lo que ha hecho es ayudarla a reafirmarse en la escena musical y social española. Y bueno, justo en un momento en el que además vuelve a haber otra vez, después de un periodo así un poco oscuro, un interés por la música que hace Alaska, en este caso con Fangoria. Olvido y yo también somos muy penosos, todo nos da vergüenza. Ay, no, eso no lo hacemos, eso tampoco, eso no somos ese tipo de artista. Y él, ¿cómo que no? Venga, háganlo. Entonces, el manager tiene que estar para eso. Nosotros igual no haríamos casi nada, ni haríamos entrevistas y no, eso no lo hacemos. Y él nos empuja. Y es que Mario Vaquerizo ha renovado la energía de la cantante, empezando porque es 11 años menor que ella. Una diferencia que en realidad solo afecta un detalle de la relación. Lógicamente, bueno, pues Olvido viene ya a hacer muchas cosas que por edad a mí todavía me quedan por hacer, ¿no? Entonces eso a lo mejor quizá a veces crea un poco de conflicto, entre comillas, pero que no va más allá del conflicto que tiene cualquier pareja, sean de la misma edad, sean de edades dispares y sean de la profesión que sean, ¿no? El único hándicap, digamos, que yo veo en cuanto a la diferencia de edad, y que yo cada día lo veo así un poquito más claro, es el tema de la maternidad. A mí, a Olvido y a mí nos gustan mucho los niños, somos muy niñeros. Alaska, ¿qué hay con el tema de la maternidad? Que ya tengo 43 años y que no he sido madre. ¿Por qué? Porque mi vida me llena tantísimo todo lo que tengo,
que no quiero sacrificar nada de lo que tengo por tener un hijo. Yo hago la misma vida que hacía cuando tenía 14 años. Entro, salgo, unos días me acuesto de madrugada, otros días me levanto de madrugada y no estoy dispuesta a renunciar a eso a día de hoy. O sea, quiere decir que no debe ser tan importante para mí tener hijos. Hoy Alaska se encuentra promocionando el primer CD-DVD en vivo de Fangoria, titulado Vive, como conclusión de una lucha sin tregua de esa niña que nació en México y creció en España para convertirse en una referencia obligada del pop, el glam, el rock, el gótico, el acid y la música electrónica. Un ícono indiscutible de los 80s, pero sobre todo una marca registrada de completa autenticidad. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado. Tenemos una cita la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Y es una mujer con mucho criterio, con mucha personalidad, con una voz inconfundible, con un estilo tan personal como impecable e intransferible. Es un mito. Alaska regresó con Fangoria para demostrarnos que el que es perico donde quieres ver. Y estoy muy contenta con la vida que tengo ahora mismo, no cambiaría nada, nada. Le pondría el día 48 horas para llenarlas más, pero es como no puedo, ¿para qué lo voy a decir? Fíjate que nos dijo mi mamá a sus hijitos, ahorita vengo, voy al doctor y voy a estar un ratito, pero ella ya sabía que